Hola niños, ¿cómo están? ¿Con energía? Ojalá que sí. Chiquillos, hoy día vamos a seguir trabajando en la clase 15. Vamos a trabajar en la actividad de la página 209 y 210. La última vez habíamos estado clasificando ángulos y yo les había enseñado esta sigla, AROE, para poder recordar de alguna manera el nombre que obtiene el ángulo según su medida. Ya habíamos dicho que era buena idea partir con el ángulo recto, que es un ángulo súper especial que está en casi todas partes de nuestro hogar y que mide exactamente 90 grados y parece así como una letra L perfecta, ¿verdad? Que también la encontramos en la escuadra. Luego está el agudo, que mide menos de 90 y ahí tenemos muchas posibilidades, desde el 1 hasta el 89 grados. Luego tenemos el obtuso, que también tiene muchas posibilidades porque es el que mide más de 90 pero menos de 180, o sea, desde 91 a 178 grados. Todos esos ángulos miden, todos esos ángulos que miden más de 90 grados, o sea, 91 en adelante, pero menos de 180, son obtusos. Y luego tenemos otro ángulo súper especial que es el extendido o llano y mide exactamente 180 grados y se va a ver más o menos así, ¿verdad? Como un transportador, que es en realidad la mitad de un círculo o dos ángulos rectos. Uno para el lado izquierdo, esto mide 90 grados, y otro para el lado derecho, por lo tanto 90 más 90 grados nos dan 180 grados, que sería un ángulo extendido. Luego de recordar eso, les voy a dar otra ayudita. Bueno, en la página 204 está el resumen con las características de los triángulos. Eso ya lo habíamos leído. Igual aquí lo dejé marcadito, pero les hice una ayuda a memoria para que podamos hacer de manera más simple la página 209 y la 210. Nosotros vamos a trabajar tres tipos de triángulo. Me salió muy chistoso. Tres tipos de triángulo según la medida de sus ángulos. En cuarto básico ustedes vieron la clasificación según la medida de sus ángulos, que les van a salir aquí los numeritos en los ángulos medidos con grados. Y otro que no vamos a ver todavía, que es la clasificación de triángulos según la medida de sus lados. Bien, esos son otros nombres. Entonces, por ahora solo debemos aprendernos tres tipos de triángulo, que es según la medida de sus ángulos. Y fíjate que todos terminan en ángulo: el triángulo rectángulo, el triángulo obtusángulo y el triángulo acutángulo. Y tienen distintas características, como dice en la página 204, porque con eso van a tener que completar la información. Pero yo les voy a dar una característica súper específica que les va a permitir identificar rápidamente de cuál de ellos se trata. Por ejemplo, el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, o sea que uno de sus ángulos mida 90 grados. Por ejemplo, en estos tres, ¿puedes observar alguno que tenga 90 grados? Busca, busca, busca. ¿Lo encontraste? Perfecto. Por ejemplo, en este de acá, este triángulo ahí tiene un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, todo este triángulo se llama triángulo rectángulo. Entonces aquí puedes destacar y poner que este es un ángulo recto y anotas aquí triángulo rectángulo. ¿Y qué información tenemos aparte de que tiene un ángulo de 90 grados? Es que un triángulo rectángulo, tienes que escribir eso después en la actividad. Uno de sus ángulos es de 90 grados y los otros dos son agudos, o sea, menores de 90. Con que te aprendas que si un ángulo mide 90 grados es recto y todo ese triángulo se llama triángulo rectángulo, estamos perfectos. Luego, aquí están mis triángulos. Tenemos el triángulo obtusángulo, donde uno de sus ángulos es obtuso. Eso significa que mide más de 90, pero menos de 180. Veamos si acá hay alguno que tenga un ángulo obtuso. Busca, busca. ¿Lo encontraste? Un ángulo que mida más de 90, pero menos de 180. Muy bien, este de acá, fíjate. Este de aquí, 100 grados, es un ángulo obtuso. Puedes ponerlo aquí.
obtuso. Como ese ángulo es obtuso, todo este triángulo se va a llamar triángulo obtusángulo. ¿Y qué vamos a poner ahí en esa información? Lo que dice acá en la página 204. El triángulo obtusángulo dice que uno de sus ángulos es mayor a 90 grados y los otros dos son agudos. Esa es la información que tenemos que escribir acá. Y por último, el último triángulo que debemos conocer el nombre, ya sabemos el triángulo rectángulo, el triángulo obtusángulo y el triángulo acutángulo, es aquel que tiene tres ángulos agudos, o sea, tres ángulos que midan menos de 90 grados. ¿Habrá alguno acá? Excelente, este de aquí, ¿verdad? Todos miden 30, ¿sí? Y eso quiere decir que todos son agudos y por lo tanto se llama triángulo acutángulo. ¿Qué es lo que vamos a poner ahí? Es que triángulo acutángulo. Los tres ángulos son agudos y son menores de 90. Pero acá hay una cosa que vamos a ver más adelante. Hay una información súper importante que habíamos dicho la otra vez. Es importante recordar que la suma de los tres ángulos interiores, o sea, los tres ángulos del triángulo, siempre, siempre, siempre deben sumar 180. Y si yo observo esto, me doy cuenta que este tiene un error. Porque fíjate, si yo digo 100 más 40 nos da 180, perfecto. 60 más 90, 150, ¿verdad? Más 30, 180. ¿Qué ocurre aquí? 30 más 30 más 30, ¿cuánto es? Es 90. Ese ejemplo lo vamos a utilizar solamente para saber que es un triángulo acutángulo. Pero esto en la realidad no existe. No puedo tener un triángulo de 30, 30 y 30 grados. ¿Por qué? Porque ya nos dijeron que la suma de sus ángulos siempre debe dar 180. Y si yo sumo 30 más 30 más 30, me da 90. ¿Ok? Entonces ahí hay que poner aquí un asterisco importante. Ese triángulo no existe. Si tú tomas tu transportador y tratas de construir un triángulo que tenga sus tres ángulos de 30 grados, no te va a resultar porque no existe, porque matemáticamente no se puede. Pero como lo estamos utilizando solo para el nombre, acá vamos a poner triángulo obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso y abajo escribimos las características que aparecen en la página 204. Luego triángulo acutángulo y luego triángulo rectángulo. ¿Por qué triángulo acutángulo? Porque sus tres ángulos son agudos. Y acá triángulo rectángulo porque uno de sus ángulos es recto. Entonces la página 209 dice, clasifique el tipo de triángulo según los ángulos de la figura. ¿Cómo voy a saber el tipo de triángulo? Esos. Triángulo rectángulo, triángulo obtusángulo y triángulo acutángulo. Te puedes hacer esa ayuda de memoria. Lo vamos a ocupar harto. Y luego dice, por ejemplo, este es un triángulo obtusángulo. Uno de sus ángulos es mayor a 90 y los otros dos son agudos, o sea, menores a 90. Bien, luego en la página siguiente, en la 210, es exactamente lo mismo. Debo observar las características, los ángulos. Ojo, mira aquí. Bien. Recuerda que si es recto, es un triángulo rectángulo. Si hay uno que mida más de 90, como por ejemplo este, inmediatamente esto es un triángulo obtusángulo, porque esto es un triángulo obtuso. Y si todos miden menos de 90, es un ángulo agudo. Y si tiene tres ángulos agudos, es un triángulo acutángulo. ¿Ok? Esas son las dos páginas de hoy. Clasificar el triángulo según la medida de sus lados y anotar todas las características. Si no me las sé de memoria, las busco en la página 204. Y de tanto escribirlas, estoy segura que se las van a aprender. ¿Ya? Esa es la tarea de hoy, aprenderse los tres tipos de triángulo y la característica más importante para reconocerlo. ¿Listo? Eso es todo por hoy, chiquillos. Recuerden practicar el cálculo mental y hacer el desafío. Bien, nos vemos mañana.